Nadie nos entiende como mamá y nadie nos comunica como Antel. Por eso, en este que es el mes de mamá, regálale un Nokia Lumia 625, un Samsung S5 con Vera Móvil LTE desde 630 pesos y con un 50% de descuento durante los primeros 4 meses. Estás a tiempo durante todo el mes. Si no hubo un buen regalo o no hubo regalo para mamá, este es el mes de mamá para Antel. Antel, avanzamos juntos. Y cometí una equivocación que en el idioma a veces puede parecer lo mismo del Instituto de Derechos Humanos que la institución de derechos humanos, y es esto último lo válido y no lo que yo dije. Vamos a incorporar algo, no para que ustedes le contesten, porque está grabado, entonces alguien que está grabado no es para que le contestemos, pero el Sindicato de Trabajadores del INAU no está totalmente de acuerdo con el informe, coincide también con algunas cosas como el hacinamiento. Critican que a los informes dice le falta la opinión de los funcionarios. José López es el presidente del sindicato del INAU y aquí está su opinión. Ese informe por lo menos no tuvo la visión general de todos los operadores que estamos en el sistema. Básicamente se basa en declaraciones de familiares de los gurises que están detenidos y de los propios chiquilines, lo que evidentemente nosotros creemos que es muy válido, la opinión de esas personas, pero tan válido como pueden ser la de los operadores que estamos en el sistema, sobre todo nuestros compañeros que trabajan allí, que nunca se los convocó directamente a hablar de esto, sino que en alguna de las visitas se hicieron consultas, pero nunca de una manera ordenada como para elaborar una investigación de esta característica. Pero si hay una violación de los derechos humanos, nosotros creemos que sí, que sigue habiendo en función de cosas que compartimos de este informe, como es el tema del hacinamiento. Si bien nosotros hemos peleado durante muchos años en el sindicato para tener mejores condiciones para los gurises, y no le vamos a dar la derecha a nadie en ese sentido, porque a nosotros tenemos hasta un sumario en 25 años de trabajo, el único sumario que tenemos, personalmente quien habla y el secretario general del sindicato, fue justamente por mostrar en las condiciones que estaban los chiquilines hace 6 años atrás. Entonces, no le vamos a dar la derecha a nadie de pelear por mejores condiciones para los chiquilines. Ahora, también es cierto que se ha venido avanzando mucho, pero todavía estamos lejos de lo óptimo. Sigue habiendo hacinamiento, porque no debemos olvidarnos que hace un poco más de un año se votó una ley que endureció las penas, en la cual nosotros no estuvimos de acuerdo, pero el endurecimiento de esas penas generó que los gurises estén por más tiempo privados de su libertad y genera una situación que evidentemente ha crecido la población a atender, que prácticamente en 3 años se ha duplicado la población a atender. Entonces, en ese marco, nosotros sabemos que hay carencias, pero si comparamos lo que hoy se vive con lo que se ha vivido para atrás, y no estamos hablando de muchos años atrás, sino de lo que pasaba hace 3, 4 años atrás, este modelo de gestión para nosotros es mucho más adecuado que lo que teníamos antes. Más de 300 gurises han pasado por procesos de capacitación laboral y de experiencias laborales en los últimos 2 años. Hoy en día, de los 600 que están privados de libertad, hay 130 que están trabajando afuera en empresas, en sindicatos. El movimiento sindical ha tenido un papel preponderante en todo eso y evidentemente se ha avanzado mucho en esa materia. En la materia educativa, evidentemente también hay un cambio sustancial, donde hoy de los 600 gurises hay más de 450 que están cursando clases de secundaria y 130 que están cursando clases de primaria, y de 70, de 26 acreditaciones de exámenes que hubo hace 2 años atrás, hoy ya se superan las 1200. Juan Raúl. Sí, yo antes de que Mirta, que es la experta en el tema, aclare esto, yo quiero contar que el martes tuvimos una reunión con el consejo de el PIT-CNT y estaba José Lo, y yo creo que fue muy bueno, porque más que la superposición de monólogos a veces es bueno el diálogo, ¿no? Y entonces algunas de las cosas que él dice quedaron muy claras delante de él, las reconoció y las pudo escuchar todo el mundo. En primer lugar, Mirta conoce en detalle, es la que ha llevado adelante esta tarea. La información que nosotros hemos recogido en estos informes, no un informe como dice él, no proviene de los familiares de los detenidos. Nosotros no hemos tenido
si los familiares de los detenidos tuvieran alguna denuncia que hacer, irían a la Defensoría del Pueblo. Este es un mecanismo preventivo y se hizo a través de visitas múltiples con un equipo multidisciplinario, valga la redundancia, de psicólogos, médicos, trabajadores sociales, abogados, etcétera, y no fue en contacto con los familiares, sino con conversaciones muy largas con todos los funcionarios, a veces también escuchando a los reclusos y sobre todo estando, conviviendo y viendo esta realidad. Y finalmente me parece importante porque para nosotros es importante. Él quedó el martes, todavía no lo hemos recibido, pero nosotros tenemos registrado 15, no 160 chicos trabajando, ¿no? Es una diferencia muy grande, entonces le pedimos que nos haga llegar esa información si es que existe, porque para nosotros es importante. Y yo quiero terminar con esto, pero sobre todo para no quitarle tiempo a Mirta. Insisto que un mecanismo preventivo lo que busca no es enfrentarse con organismos del Estado, sino colaborar con ellos para que mejoren las circunstancias. Entonces, en muchos de estos informes, sobre todo cuando se realiza la segunda, la tercera visita al mismo establecimiento, y nosotros vemos que han habido mejoras, no solamente las señalamos, sino que las señalamos con una gran alegría, porque nuestro propósito no es cobrarle cuentas a un organismo del Estado. Esto no es la institución versus el CIRPA. Esto es la institución colaborando, como manda la ley, con el Estado para que mejore la situación. Doctora, ¿cuál es la metodología que utilizó para la realización de cada uno de estos informes? Digo porque recién López decía que no se habló con los funcionarios, Juan Raúl decía que sí, que se han tenido largas conversaciones. Está por escrito, está pautada. Nosotros tampoco inventamos la pólvora, sino que esto viene del protocolo y de todo lo que hemos nosotros hecho cursos con APT, con la Asociación para Prevenir la Tortura, con organizaciones internacionales y con otros mecanismos y reuniones que tuvimos en Buenos Aires de distintos mecanismos. Entonces, se entrevista primero que nada a la dirección, a los funcionarios de dirección, a los coordinadores, se habla con ellos. Una parte del equipo, generalmente es un asistente social, se dirige a hablar con la dirección y con los funcionarios. Y otros recorremos el establecimiento, nos vamos dividiendo, vamos recorriendo para ver las condiciones edilicias, se releva todo con cámara fotográfica. Para que quede claro, todos los actores vinculados al sistema todos dieron sus opiniones. Todos son consultados, todos dieron sus opiniones, pero incluso vinieron después a darnos opiniones y nosotros tenemos que tener mucho cuidado, no mezclar, como dice Juan Raúl, aunque parezca esquizofrénico lo que es Defensoría del Pueblo con lo que es mecanismo. Sí. Nosotros somos una cuestión preventiva y damos recomendaciones y lo único que queremos es que se nos escuche las recomendaciones y dialogar por esas recomendaciones. Entonces, si vienen mamás a hacer denuncias, van a la Defensoría, no vienen a nosotros. Obviamente, si nos dan aviso de que hay un muchacho lesionado porque fue golpeado, entonces es conveniente hacer una visita de relevamiento. Por eso tenemos visitas que son de investigar todo el establecimiento, visitas que son de contralor, visitas especiales cuando tuvimos noticia de algún asunto. Cuando tenemos noticia de algo así, que es nuestra principal preocupación, los castigos físicos en el centro SER, ya lo hemos dicho, se lo pasamos a la Defensoría. Y es la Defensoría, fue el doctor Juan Faropa el que hizo una denuncia. No la hice yo, porque yo me aparto cuando hay que hacer una denuncia. Y cuando hablamos de castigos físicos, sistemáticos, ¿de qué hablamos? No me parece que sea muy conveniente estar describiendo acá castigos físicos, pero son situaciones que no se refieren a sostener a un muchacho cuando se insubordinó, cuando se trata de palizas o de mojaduras o de ponerlos en el patio engrillados, golpearlos, ese tipo de castigo ya de otro tipo que rayan la tortura. De eso tenemos muchas denuncias, no solo de familiares, sino que tenemos denuncias de personas que trabajan ahí y de gente que ha venido a decirnos que no se anima a denunciar porque pierde su trabajo, pero que no puede soportar determinadas situaciones.
¿Qué ha pasado en los casos que se denunciaron? Cuando Juan Faropa decía, usted denunció casos específicos de eso. Hay un caso que está por lo menos el que presentamos nosotros está en Pando, lo está instruyendo la doctora Isaura Tórtora. Todavía no ha habido pronunciamientos de la justicia. Pero nosotros no es nuestro interés llegar a la denuncia, sino que se tome una conciencia y justamente como lo hablaba José, cuando hablamos con Joselo, yo le decía que no hay nada mejor que otro trabajador para que vigile y controle que los derechos humanos sean respetados. Entonces, sí, creo que de buena fe pienso que el SUINAU tiene que pensar que estas cosas no pueden suceder, entonces sin uno ir a denunciar a un compañero, le puede señalar estas cosas no se hacen. Entonces yo creo que eso es el autocontrol que tiene toda comunidad. En una comunidad cerrada es muy difícil a veces probar cosas, pero todos sabemos cosas que suceden ahí adentro. Entonces, ¿quién lo puede? Hay funcionarios bien intencionados, esos funcionarios son los que tienen que encargarse de que los gurises estén en condiciones adecuadas, que no sufran castigos físicos. Nadie está pensando en el Sheraton, ¿no? En el SER no hay hacinamiento. Siempre aparece el mensaje que dicen que quieren. No hay hacinamiento en el SER. O también está aquel que dice, bueno, ¿y qué esperaban que le dijeran los gurises? Que los tratan bien, que no tienen problemas, están privados de libertad, por lo tanto, en general, el discurso va a ser en ese sentido. Nosotros cuando hicimos el llamado, pedimos gente con experiencia en privación de libertad y con experiencia en adolescentes. Porque todos sabemos, los que hemos tratado con presos, que el preso lo puede llevar a uno, envolverlo o hacerle alguna así. Y el adolescente también tiene lo suyo. Entonces es cuestión de uno ir desbrozando qué es lo que hay cuando hay un relato consistente de mucha gente a lo largo del tiempo y de los meses que nos cuentan las mismas cosas o que pasan o que no se animan a hablar o que se le contatan alguna lesión, entonces uno tiene la idea ya consolidada de que eso es así. Y el 14 de febrero llevamos un informe reservado al maestro Gago y a la doctora Mónica Rodríguez, diciéndole cuál era nuestra percepción de lo que estaba pasando en el SER, como informe conjunto de 5 visitas y de otras cosas que hemos recibido. Y bueno, ellos se comprometieron, o por lo menos nos dijeron que iban a hacer investigaciones. Juan, después que se conoció públicamente esto, una especie de sacudón y de tormento, obviamente, ¿sentís que se... renuncia de las autoridades del CIRPA. ¿Sentís que se va decantando esto que ustedes se reunieron con el PIT-CNT? Estaba allí también la gente del sindicato del INAU. Vi un buen diálogo de ustedes con el maestro Gago ahora también. Sí, ¿sienten que aflojó esa tensión inicial? Yo creo que hubo mucho de artificial también en la tensión. Hay un tema que tú, Noveira, lo planteaste al inicio, y es que hay un proceso de acostumbramiento natural en este tipo de instituciones, porque todo el mundo prefiere que no lo controlen que lo controlen. Eso es una cosa natural y en eso yo creo que en estos 2 años hemos avanzado mucho. Pero sobre todo hubo un estilo de información de la gran prensa que confundió mucho, ¿no? Por ejemplo, el tema de las autoridades. Nosotros no tenemos ni competencia, ni deseo, ni autoridad jurídica, ni moral, ni de ningún tipo, ni política, para sostener quién tiene que ocupar un cargo. Entonces, hemos recibido un respaldo que agradecemos mucho, agradecemos muchísimo, para nosotros es muy importante, de la sociedad civil organizada. Ella sí tiene derecho a opinar de lo que quiera. Y entonces han pedido, por ejemplo, la renuncia a Villaverde. Nosotros no somos quienes para pedir la renuncia a Villaverde. Sin embargo, tú ves muchos noticieros y todo, dice, las organizaciones y la institución pide la renuncia a Villaverde. Nosotros no estamos es más, como decía Mirta, cada vez que se preparó un informe de estos, yo estuve en más de una reunión, incluso en la cual estaba Villaverde, y se conversaban las cosas en un clima de respeto y de... Creo que en algún momento hubo una cosa mediática que se fue de las manos. Les agradecemos, les pedimos disculpas porque el tiempo es que haya venido nada más ni nada menos que el presidente y que la doctora Guiance, que ha sido la que ha encabezado todos estos informes, que como ustedes ven no han pasado inadvertidos para nosotros, para la producción, pero bueno, es el tiempo que tenemos. Les agradecemos muchísimo. Muchas gracias a ustedes. Hacemos una pausa y volvemos enseguida.